Bueno, yo quería hacer esta nota porque se está hablando mucho, se está peticionando mucho y con razón, ¿no? Nadie discute esto, de que el oficialismo, ya sea nacional o local, también provincial, debe dar trabajo, debe tratar bien a los trabajadores, bla, 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 bla. Eso en definitiva lo queremos todos. Pero es evidente que aquí se aplica el clásico haz lo que yo te pido en este caso, pero no lo que yo hago. Y yo quiero saber, lo voy a hacer junto con todos ustedes, los oyentes de todos los días, qué es lo que pasa en la empresa que tiene que ver con el hipódromo y los casinos y los tragamonedas de la familia de Achával, para ver si se aplica la misma teoría que el joven de Achával, candidato a intendente en Pilar, proclama, ¿no? Esto es importantísimo. Y en ese sentido, vamos a hablar con Gustavo Córdoba, que es delegado gremial, pertenece al sindicato joven que integra la misma CTA, ¿no? ¿Cómo le va, Córdoba? Buena mañana de lunes. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias por atendernos. Gracias, un saludo a todos los trabajadores que sintonizan. Bueno, Córdoba, ¿qué está pasando en esta empresa familiar desde Achával, padre e hijo? Bueno, en principio, lo que le pasa a los trabajadores del sector tragamonedas del hipódromo de Palermo es en el mes de marzo a todo el personal que le dicen asistente de control, lo que hacen en el servicio, el trabajo de seguridad en el área de tragamonedas, que estaban fuera de convenio, los incorporan al convenio de la Asociación del Personal de Hipódromo, Apuestas y Afines, que se llama APARA. Correcto. Los incorporan al convenio colectivo y inmediatamente la gerencia de recursos humanos los llama a la oficina y les hacen firmar la afiliación al sindicato. Uh-huh. Compulsivamente, porque nunca les vieron la cara a ningún integrante del sindicato APARA. Esto, además de la afiliación compulsiva, más la afiliación sindical, contrajo otros descuentos como la afiliación eventual y un aporte solidario al sindicato que en su conjunto representan el 10% del salario aproximadamente de lo que venían persiguiendo esos trabajadores. Una suerte de diezmo para el sindicato. Más o menos, justo da la cifra, ¿no? Córdoba, para ir paso a paso, ¿por qué habla usted de que lo hicieron compulsivamente? Porque compulsivamente es porque la afiliación de la empresa te llamaba a la oficina y te hacía firmar. En cuanto a la afiliación, la tenías que firmar, o sea, y la empresa no puede andar afiliando a un sindicato, eso es contra la ley, para empezar, ¿no? Y si no lo hacía aquel trabajador, ¿qué pasaba? Mire, el trabajador que no se afilia al sindicato entraba en un problema. De hecho, los que ya pertenecían a ese sindicato nos contaban, porque los trabajadores del sector de carreras de caballo, cuando se desafiliaban al sindicato, les sacaban la obra social porque les daban Swiss Medical, te sacaban la prepaga, te empezaban a perseguir, a maltratar, hasta que si no te vas te terminaban despidiendo. Esa es la situación de los que ya estaban en ese convenio colectivo, que también conocemos y estamos representando en algunos casos. Es decir, prácticamente a patadas en el Tujes los obligaban a firmar para el sindicato. Sí, es una regla de ellos mismos. O sea, estos trabajadores no querían pertenecer a ese convenio, no porque sea malo estar convencionado, sino por la calidad de la representación del sindicato de esa actividad. Así es que nosotros intervenimos a partir de que los trabajadores, cuando van a buscar su recibo de sueldo del mes de mayo, se encuentran con una reducción en el salario básico de 7.000 pesos, que se los dibujaron con otros ítems, pero a su vez tenían el 10% de descuento de todo este conjunto de cosas por la adhesión a ese convenio colectivo. Bueno, entonces ese cóctel de abusos hizo que, bueno, que recurrieron en principio a la empresa no le dio ninguna respuesta, se contactaron con nosotros y fuimos a conocer el problema y cuando ellos reclaman a la empresa sobre estas cuestiones, empezó el calvario para todos ellos, porque los empezaron a perseguir, a espiar, incluso a hacer una inteligencia, ¿no?, de seguirlo. La semana pasada estábamos haciendo estos trámites con los trabajadores y nos andaba siguiendo la seguridad de
de la empresa y de Federico Achával, que es el legislador de Pilar, digamos. No somos ajenos a las implicancias que tiene este tema, y en atención a esas implicancias nos comunicamos o tratamos de comunicarnos con el concejal, y no tuvimos mayor respuesta que la soberbia del patrón, digamos, de no hacerse cargo de nada. Y hemos visto que trabajadores despedidos le comentaban en sus redes, y debajo había otros comentarios que obviamente apoyan al concejal, que le contestaban a esos comentarios de apoyo, pero al trabajador le hacían el vacío. Entonces, usted nos está relatando que ante este problema gremial, el hoy concejal y candidato a intendente Federico de Achával en Pilar les enviaba a la seguridad para hacerles inteligencia, perseguirlos, a ver con quién hablaban, qué conversaban. Mire, nosotros estábamos frente al estudio jurídico y pasó la seguridad del hipódromo. Nos cruzamos a 2 cuadras de ese estudio y nos cruzamos con el chofer de Achával, con Federico Achával a la otra cuadra, que conoce a los trabajadores, pero pasó para al lado y no le dio bola. Los trabajadores, o sea, si uno va a la composición de la sociedad anónima Hipódromo Argentino de Palermo, el directorio está compuesto como presidente el señor Federico Miguel de Achával. Bueno, nos suelen decir, porque una vez tuvimos un conflicto similar en la provincia de Salta con un dirigente del Partido Obrero que era un agroexportador de granos, y él nos decía que los hijos eran los empresarios, no ellos. Pero en esto de preguntarle a los trabajadores, ¿y qué tiene que ver porque los salió de los trabajadores la tonó de que el concejal Federico Achával es hijo del dueño de esta sociedad? ¿Pero qué tiene que ver Federico? No, todos los martes la familia Achával come acá en el hipódromo. ¿Y qué tal, cómo los trata? Mirá, la verdad nosotros le abrimos las puertas, pero a mí no saluda, es un forro. Estoy citando palabras de los propios trabajadores. Una suerte de capitán de estancia, digamos, de los de antes. O sea, a mí lo que me genera un poco de indignación, y más allá que tengo muchos compañeros que militan en el espacio político de referencia de Achával, a mí lo que no me cabe como personalmente, pero también como organización sindical, es que no reparen en este tipo de cosas, y que para la afuera estemos denunciando ajustes, despidos, y los compadecemos y lloriqueamos, y cuando tenemos que cumplir ese tipo de cosas tenemos estos comportamientos. Eso es completamente inaceptable, y lo lamento mucho por muchos compañeros que conozco y que apoyan esas propuestas, pero nosotros somos una organización de trabajadores y venimos por el cartelito, la que te va a decir, no somos ni de los gobiernos, ni de los políticos, ni de los patrones. Ahora, usted habló de despidos, ¿no? Exactamente, claro. Cuando los trabajadores se reunieron con nosotros, hicimos una reunión en las inmediaciones del hipódromo, o como le dije, estaban haciendo inteligencia, siguiéndolos, supieron eso, se infiltraron en sus redes, en sus grupos de WhatsApp, incluso que arman los trabajadores, y despidieron a 5 de ellos. De todas maneras, como los trabajadores toman la decisión de seguir adelante con el reclamo, y enviaron sus notificaciones fehacientes, como se dice, ¿no?, con cartas de documentos, enumerándole todos los reclamos que le estaba comentando, como de la afiliación compulsiva, los descuentos, que le sacaron la obra social médica, y le dieron una que había creado el sindicato, y cuando fueron a Sancor Salud a pedir prestaciones, dicen, acá nadie conoce esa obra social. Entonces, bueno, pasémonos a Sancor Salud. Entonces no podemos, porque cuando fueron las promotoras a la puerta del hipódromo para afiliarlo, le aplicaron mafia y se tuvieron que ir. Entonces no los querían, Sancor Salud no los quiere afiliar para evitarse los conflictos con la empresa y con el sindicato, que en este caso juega abiertamente para la empresa. Bien. Ahora, ¿los despidos son con qué argumentación? Porque si uno mira los resultados, digamos, económicos, todo lo que esté relacionado al ámbito del juego está batiendo récords de ganancias en estos tiempos. Los despidos, los primeros que fueron sin causa. Como los trabajadores no amedrentaron y siguieron reclamando, le mandaron a las 24 horas de recibir ese reclamo, le mandaron textual y calcado, ¿no?, a 5 más de ellos, en telegrama ya le inventaron la causa y decían que los trabajadores se encuentran de forma constante en situación pasiva en su puesto de trabajo, como que no hacen nada, que se dirigen de forma inadecuada y respetuosa hacia sus superiores, que
durante su jornada abandona su puesto de trabajo. Es decir, eran tan organizados que hasta para no hacer nada en el laburo estaban todos de acuerdo. E incluso algunas personas acá le acusan de que no prestan atención a los clientes que entran y salen, no controlan a la gente, y dice, pues si yo hago tarea administrativa, no estoy en contacto con el cliente que viene al hipódromo. Incluso a ellos le acusan de no controlar a los clientes, porque las cartas de documentos fueron copiar y pegar, y ese es el modus operandi que tiene esta empresa para deshacerse de los trabajadores cuando les parecen, se vuelven conflictivos, entre comillas, ¿no? Buen día, Córdoba, ¿cómo le va? Soy Ana Lía. ¿Qué tal? Buen día, Ana Lía. ¿Tiene idea cuánta gente se desempeña ahí para las empresas de esta gente? En el hipódromo, por datos de los trabajadores, alrededor de 2.000 personas. Están divididos entre las máquinas de juego y las carreras a caballo, pero pertenecen al mismo convenio, al mismo empleador. En el área de asistencia de control, que se llama, los trabajadores en conflicto, son alrededor de 60 personas. De asistencia y control. Sí, así se le llama internamente a la función que ellos cumplen. ¿Qué es más o menos esto? Cuando, si usted alguna vez concurrió a las salas o que está escuchando, son las personas que hacen la seguridad, que recorren los lugares donde están los clientes jugando, controlan el acceso, los estacionamientos. Bueno, eso sería el personal de seguridad, pero ellos se dicen asistente de control. Ajá. Ahora, término medio, ¿cuál es el salario de un trabajador del hipódromo? Acá tengo el recibo de sueldo, dice que hasta marzo cobraban 24.237 pesos porque tienen retrasada también las paritarias, y cuando los pasan al convenio de APARA, de los trabajadores de hipódromos, apuestos y afines, pasaron a cobrar de 24.200 a 17.582. Perdón, una reducción de salario notable. 7.000 pesos, y les dibujaron después esos ítems con otros, pero a su vez le incorporan los descuentos sindicales y la cuota mutual y la cuota sindical y la adicional de acción social para el sindicato, y terminaron ahí como medio empatados con 2 lucas menos, pero las obras, ellos no cobran, o sea, el básico es el que te impacta en una sola fecha, si es que las haces, y todos los otros ítems, pero en esa reducción casi 30% te pega en esos ítems. Es decir, a ver, ¿qué dicen los trabajadores? ¿Por qué esta afiliación a este sindicato? ¿Porque permite esto de reducirle salario? ¿Qué pasa con ese sindicato que, los perjudica de esa manera, ¿no? Pero, ¿cuál es el vínculo entre la empresa y el sindicato este? Mire, es irreproducible los términos que utilizan los trabajadores, pero ellos nunca estaban en este sindicato y no querían pasarse a este sindicato porque ya saben cómo los tratan, si no los representan ni siquiera los que están en su convenio. De hecho, a los que se desafiliaron el año pasado, le sacaron la obra social también, esa prepaga que le dan sus médicos, y después vino el maltrato, tenemos muchas situaciones de maltrato psicológico, de persecución, de carpeta psiquiátrica, por este tipo de tratos que ejercen contra los trabajadores que se desafilian al sindicato APARA. Tipo manu militare, digamos. Sí, la verdad que desagradable la situación, porque uno ve en los medios se proyecta una preocupación, como es todo lo que nosotros empezamos a denunciar en las redes frente a la soberbia del patrón que decía. Y los compañeros, los que están más vinculados a ese proyecto político, se encogen de hombros, dicen que no es el momento de exponer este tipo de cosas en este contexto, bla bla bla, y contradicciones del proceso, y nosotros decimos pero los caballos de Troya, o sea, toda una serie de clichés que nos hacen a la cuestión de fondo, que son el 20% de sus trabajadores que mencionaba sin empleo. O sea, entre los trabajadores que no van a tener un plato de comida el mes que viene y la candidatura de cualquier político, la verdad que no tenemos ninguna duda de qué lado ponernos. Bien, para ir cerrando, usted habló de diversos tipos de maltrato, ¿no? Aprietes ¿no? Sí, bueno, eso es lo que viene en el cuartito de seguridad. Ellos los llevan en un lugar, los encierran ahí y les obligan a firmar lo que se les canta. ¿Cómo el cuartito de seguridad?
cuando te quieren firmar una sanción, cuando te quieren hacer declarar en contra de un compañero, te encierran en un cuartito de seguridad y te aplican todo el rigor de la masticia. Dicho por los trabajadores, yo estoy repitiendo cosas que escuché de los trabajadores y con la misma sorpresa o la misma perplejidad que tal vez tengan ustedes y sus oyentes, lo toman así, pero bueno, hay que tomar cartas del asunto, no estamos solamente para decir que insultar al capital y nada más, hay que tomar cartas del asunto. ¿Los de Achával aprietan a sus propios trabajadores en este cuartito de seguridad? Tal cual, sí, eso es el testimonio de los trabajadores, que de hecho si en algún momento tienen posibilidad de charlar con ellos, le van a reiterar esto que yo les estoy comentando, y además tienen un cierto temor también, porque son trabajadores, es la primera vez que les pasa esto, es todo nuevo, este tipo de circunstancias que están viviendo, y bueno, y el sindicato que supuestamente debería representarlo y que percibe la cuota sindical para representarlo, ni apareció, o sea, tuvo la baja del 20% de un sector y ni siquiera para dibujarla públicamente se presenta a defender a esos trabajadores. Por eso es que existen sindicatos como el nuestro, ¿no? que surgen frente al abandono del ejercicio de la representación de los sindicatos que convencionalmente agrupan a muchos trabajadores. Córdoba, ahí en las empresas de Achával, ¿trabajan mujeres? Sí, trabajan muchísimo por la actividad. De hecho, en los casos de maltrato... Justamente le quiero preguntar si en el caso de las mujeres, bueno, evitan esto de encerrarte en el cuartito y todo lo demás. No. ¿Ah, no? Es para todo por igual. De hecho, los casos en los que hemos intervenido por maltrato psicológico, la mayoría son mujeres. Luego, bueno, los hombres es como que no sé si están más curtidos o la dibujan de otra manera a las causas que genera eso, porque una vez dicen, esto me va a afectar, pero en definitiva sí, te afecta. Y sí, con las mujeres, fundamentalmente nosotros los casos que hemos tenido, mujeres. Bien, ahora el concejal Federico de Achával, ¿usted cree que tiene conocimiento de que en su empresa, en la de su padre también, aprietan mujeres de esta manera? Ese dato no se lo podría dar porque, como lo maneja seguramente la gerencia de recursos humanos, pero tampoco creo que la gerencia de recursos humanos tome decisiones por su propia cuenta, porque los hechos están denunciados. Existen las cartas documentos remitidas de los trabajadores a la empresa con toda esta serie de hechos, y no hay más respuesta que incrementar el cóctel de violencia sobre los trabajadores. De hecho, le informamos con los trabajadores de estos incumplimientos y la respuesta fue telegrama con causas inventadas. Así que, bueno, no nos queda otro camino que Ministerio de Trabajo, el amparo judicial y seguramente la manifestación pública, la protesta en la puerta del hipódromo, además de solicitar la solidaridad del Consejo Deliberante de Pilar, que este tipo de cosas no pueden pasar por alto, sobre todo porque si queremos una sociedad donde el doble discurso, el doble estándar quedan en la historia, no se pueden permitir este tipo de cosas, y lo que pedimos de la empresa esta es que revea sus prácticas, que resuelva el problema de los trabajadores devolviéndole su puesto de trabajo, y después si los ciudadanos de Pilar quieren votar la propuesta política que más les interese, es un tema que no nos incumbe a nosotros como sindicato. Por último, y no menos importante, habida cuenta de que el concejal Federico de Achával, que es candidato a intendente, sí, recorre los barrios y, bueno, su entorno, digamos, más cercano hace lo propio, hablando de trabajar por la gente, ¿no? ¿Cómo se entiende, cómo compatibilizar eso de decir trabajar por la gente, pero no por la gente, digamos, que está bajo su tutela, ¿no? Laboral, digamos, ¿cómo entienden esto ustedes? Es más habitual de lo que parece. De hecho, nosotros, el mismo distrito de Pilar, hace un tiempo, en el laboratorio Richmond, que es propiedad de la senadora Nacional González por Frente para la Victoria, en su momento ya cumplió su mandato, pero es dueña de seguir las mismas prácticas: el antisindicalismo, la persecución, los despidos, el maltrato hacia los trabajadores.
Y eso es transversal, digamos, esa corporación económica que está en todos los partidos políticos está en todos lados. Lo que nosotros esperamos de la clase dirigente, que frente a estos hechos, cuando tiene responsabilidad, directa o indirecta, tome carta en el asunto, porque la respuesta del concejal puede ser, no tengo nada que ver, es una empresa de mi padre, bueno, cuando conviene vincular a Franco Macri con el hijo, todos los vínculos, los lazos sanguíneos son delitos. En estos casos por ahí puede ser una respuesta probable. En ese caso yo le diría, bueno, ya que no tiene nada que ver, por lo menos solidarícese con estos trabajadores, repudiando lo que está pasando en el hipódromo de Palermo y exigiendo también que revean este tipo de actitudes antilaborales. Bien, por último, usted mencionó que intentó comunicarse con Federico de Achával, concejal en este caso, para diferenciarlo del padre, y no le dieron bola, discúlpeme el término. No, lo hemos comunicado antes de que saliera todo, cuando apenas empezó a surgir, empezó la empresa a responder de esta manera de despedir a los trabajadores discriminatoriamente. Lo primero que hicieron fue comunicarnos por sus vías de contacto, que tiene redes, y que nos consta que cuando le escribe algún vecino contesta inmediatamente. En este caso no obtuvimos respuesta y después ellos recrudecieron, desde la empresa recrudecieron el maltrato y los despidos, y seguimos insistiendo hasta que decidimos, por decisión también de los trabajadores, porque uno respeta los tiempos, hacer pública la situación, y vamos a seguir profundizando las medidas que correspondan y que los trabajadores consideren oportunas. Bien, para finalizar, ¿quiere aprovechar el aire de la radio para peticionarle algo públicamente al concejal de Pilar? Digo, atendiendo a que no tuvieron contacto, digamos, en su momento. Insistiría en que busque coherencia entre la prédica y la práctica. Que eso es lo que exigimos todos los ciudadanos de este país, a la clase dirigente, a la clase política. Uh-huh. Coherencia. Tal cual. Bien. Sí, o mínimamente un mensaje de solidaridad hacia sus trabajadores, o que se defienda si lo estamos injuriando al vincularlo con este tipo de cosas, que se defienda y que diga no tengo nada que ver. Y bueno, después veremos cuando se vea el listado de accionistas en el proceso judicial que viene, si no tiene nada que ver. Pero en principio que tome posición, así como le exigimos a otros partidos, tomar posesión, que se pronuncien al respecto, que ponga la cara, digamos. Sí, tanto a él como a todo el bloque de concejales que en su discurso enarbolan la causa de los trabajadores, que tomen posición y se pronuncien al respecto. Bien. No teme ningún tipo de represalia, ¿no? Después de decir todo esto. La verdad que está siempre dentro de los cálculos, pero uno ya lleva tiempo en esto, y en honor de cuando los trabajadores le sacan su puesto de trabajo, su plato de comida, el sustento de su familia, ¿qué tiene para perder? Y los que estamos en este camino debemos respetar ese tipo de situaciones y los riesgos que asumen los trabajadores, si no tienen que dedicarse a otra cosa. Estamos escuchando a Gustavo Córdoba, miembro del Sindicato Joven, que responde a la CTA. Córdoba, muchísimas gracias por su tiempo. Y gracias a ustedes por comunicarse. Hasta cualquier momento. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo.